Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, finalmente estamos acá. Ustedes no sé si saben, pero nosotros terminamos las jornadas un año y inmediatamente empezamos a trabajar en la preparación de las jornadas que siguen. A veces pasa más rápido de lo que uno quisiera. Pero finalmente llegó el día. Formalmente estamos comenzando las jornadas 2025, Investigar y Comunicar. Leandro Dalle es el coordinador ya por tercera vez consecutiva de las jornadas de investigación y es un placer trabajar con él y con el equipo que, como les decía antes, en todo este proceso que es muy trabajoso y que lleva mucho tiempo, bueno, le ponen el empeño y la dedicación que se va a ver reflejada en las jornadas y que se ve año tras año. Estamos iniciando las sesiones preparatorias de las jornadas. Esta es una tradición que comenzó con la doctora Rita Molinos cuando fue secretaria de investigación. Una modalidad que a mi parecer ya es una tradición muy saludable y muy positiva en el sentido de que, bueno, es poner en marcha y hacer circular los debates acerca de la temática que plantea las jornadas, ¿no es cierto? Me parece que es una forma de poner en órbita a las jornadas, a la temática, de empezar a construir el ambiente que tanto nos gusta y que por suerte podemos sostener de unas jornadas, ¿no? Esto de circular por los pasillos, encontrarnos, por ahí vernos con personas que hace tiempo no vemos porque han cambiado las formas de encontrarnos también. Entonces, bueno, en principio, para mí es celebratorio eso. En lo particular, estamos, bueno, participando en una mesa redonda planteada, propuesta por María Ledesma y por José Dadón, dos amigos de la casa, dos colaboradores permanentes de la Secretaría de Investigación. Fue por propuesta de ellos que se arma esta mesa redonda, en donde, bueno, esencialmente lo que están planteando es poner en debate estas cuestiones acerca de la comunicación. Dicho sea de paso, la comunicación es digamos, un métier que es muy caro en nuestras carreras en FADU, ¿no es cierto? Y me parece que poder trabajar, discutir acerca de las cuestiones, no solamente de lo que se comunica, sino cómo lo comunicamos en los desafíos del presente, en principio me parece que es bastante apropiado para los tiempos que corren. El desafío que nos planteamos desde la Secretaría y que, bueno, bien tomaron el guante María y José, precisamente tiene que ver con esto, con revisar la posición o los lugares de la investigación en relación, bueno, en principio con la comunidad de la facultad. Nosotros desde ya varias jornadas venimos trabajando en este vínculo entre investigación y grado, investigación y docencia, que es el que siempre esperamos que existiera, pero estamos prestando mucho más atención bueno, atender esos puentes y, bueno, preguntarnos sobre cómo comunicamos y qué comunicamos cuando investigamos y a quiénes se lo comunicamos. Me parece que es una deuda pendiente de la investigación en términos generales. En los contextos sociales, políticos actuales también es una pregunta que podemos discutirla o no, pero es una pregunta para poner sobre la mesa. Así que en ese sentido creo que también es muy apropiado y celebro que podamos discutir acerca de estas temáticas. No quiero extenderme más porque el espacio es para que José y María abran el debate, que seguramente después abriremos el micrófono para las discusiones e intercambios. No quiero dejar de agradecer a la comunidad de la facultad que siempre acompaña estos eventos de la Secretaría, a las autoridades de la facultad, tiempos que por ahí no son los más propicios y son difíciles, podemos sostener las jornadas y podemos sostener estos espacios. Ya para mí eso también es mucho, ¿no es cierto?
Desde luego agradecer al equipo de la Secretaría de Investigación que acompaña permanentemente en la gestión de estos encuentros y, como decía antes, a la coordinación de las jornadas. Leandro es la cara visible de un equipo, digamos, muy amplio que está por detrás, de egresados de la facultad y estudiantes de grado que se suman y se van sumando permanentemente a los equipos de moderación, a los equipos creativos, a los comités creativos, etcétera, ¿cierto? Así que, bueno, los dejo con algunas palabras de Leandro y agradezco nuevamente la presencia. Bueno, gracias David, gracias a las y los presentes. Por supuesto, gracias a María y a José, que como bien mencionó David, surgió de ellos esta mesa redonda que esperemos que abra el debate. Bueno, los agradecimientos ya fueron planteados por David, pero en lo personal quiero también agradecer a un equipo vasto que, bueno, puso y pone mucho empeño en que las jornadas se puedan desarrollar. En lo particular, invitarlos e invitarlas a las jornadas que van a estar aconteciendo la semana que viene con un programa bastante vasto de diversas actividades. Estamos inaugurando este año las mesas dossier, que son mesas específicas para esta temática, propuesta también por distintas y distintos investigadores de esta casa de estudios y de otras. Y después tenemos, bueno, también invitados externos, invitadas, así que bueno, esperemos que sean unas buenas jornadas. Eso auguro en lo personal, al igual que todo el equipo. Para comenzar con la mesa, voy a leer una breve bio de María Ledesma. María es doctora en diseño por la UBA, se especializa en teoría y crítica del diseño, ejerce la docencia y la investigación en Argentina y otras partes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola. ¿Querés por las dudas? Hola, hola. Sí. Y capaz que ni siquiera hace falta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estoy contenta de estar acá en esta mesa redonda que es cuadrada y que quizás eso, que no sea redonda, sino que sea cuadrada, sea un indicio o algún indicio de que la comunicación tampoco es tan redonda ni tan sencillo abordarla. Yo elegí ese título un poco metafórico hace ya como 2 meses atrás y no sé si voy a ceñirme totalmente a lo que significa el título, pero en principio a lo que apuntaba era pensar los tremendos avatares y las tremendas problemáticas que aborda la comunicación, no solo la comunicación, sino la investigación científica en Argentina y por ende la comunicación científica, y cuáles son que en general son de orden sociopolítico, geopolítico y económico, y ver cuáles son las alternativas, cuáles son los escapes, las vías de escapes que la investigación local ha podido ir pensando en relación con estas dificultades. Si bien el desarrollo que yo voy a hacer es un desarrollo que no se vincula exclusivamente a la Argentina, sino que cubre también casi toda América Latina o toda América Latina, en un periodo de tiempo más o menos prolongado. Si bien sucede esto, me parece que no puedo comenzar a desarrollar nada sin referirme primero al vendaval, sí, a la tormenta que azota en este momento al sistema científico argentino. Las políticas del gobierno nacional, las políticas que el gobierno nacional está llevando adelante en este momento son políticas que desde mi punto de vista apuntan, atentan contra
la estabilidad del sistema científico argentino, de por sí bastante debilitado. Según algunas notas que he tomado de los periodistas Gómez, cuyo nombre no recuerdo, y Ezequiel Álvarez, publicadas en junio de este año, en lo que va del periodo de Milei, se han perdido en el CONICET más de 1.500 cargos, más de 700 cargos en el INTI, más de 400 cargos en el INTA, que como ustedes saben, junto con las universidades argentinas, son las matrices del desarrollo del sistema científico argentino. Como ustedes saben también, y lo viven en carne propia, muchas de las asignaciones que fueron adjudicadas en momentos anteriores se han postergado los llamados a nuevas investigaciones, se han suspendido los recursos que tienen que ver con el mejoramiento de los insumos, y en lo que a nosotros nos concierne en relación con la comunicación, se han anulado los contratos con los grandes grupos editoriales extranjeros en los cuales las universidades, concretamente con Scopus, por ejemplo, que las universidades destinaban grandes sumas para que los investigadores pudieran, investigadores e investigadoras, pudieran no solo publicar, sino también leer las publicaciones de esos lugares. Esto significa, obviamente, un estancamiento enorme, significa precarización en todos los sentidos, y no abundo más en adjetivos porque cada uno de ustedes los conoce y los padece. Yendo a la temática particular de esta mesa, la comunicación científica, me parece importante marcar que en principio comunicación científica es un concepto paraguas. O sea, un concepto paraguas es un concepto instrumental que se da para designar un gran abanico de cuestiones que están incluidas tanto en el concepto de comunicación como en el concepto de ciencia. Yo en principio no voy a abordar ahora la segunda parte del término, o sea, qué es ciencia y mucho menos a qué llamamos ciencia en el contexto de la FADU. Eso lo dejo quizás para las jornadas del año que viene, aunque recién Sabugo propuso un tema que no está desligado de este concepto que yo propongo. Sabugo decía que trabajemos espacio, y me parece que abordar el espacio desde el punto de vista de la ciencia no es una mala idea. Pero bueno, sí voy a abordar la idea de comunicación. El concepto de comunicación en sí mismo, bueno, es imposible de definirlo como concepto, porque no se trata de un concepto, sino se trata de un área disciplinar enorme que es abordada desde muy diferentes lugares subdisciplinares y muy diferentes teorías respecto de lo que es la comunicación. Pero para poder empezar a pensar, o por lo menos empezar a desbrozar aquello de lo que finalmente quiero hablar, me parece que podemos dividir a la comunicación científica en dos grandes áreas. Es una primera área que tiene que ver con la comunicación de investigadores e investigadoras entre sí, por un lado, o sea, cómo se comunica lo que en términos peircianos podemos llamar una comunidad de mentes, o sea, una comunidad de personas que están abocadas a un proyecto y una temática en común. Ese sería un amplio campo. Y el segundo campo tiene que ver con la comunicación de investigadores e investigadoras hacia la sociedad, o sea, lo que conocemos con el nombre de divulgación científica. Lo que hemos estado viendo el mes anterior o hace 2 meses respecto de lo que pasaba en las costas, ¿no? y la fauna marina, todo esto, bueno, forma parte de la divulgación científica que reconoce a su vez dos grandes áreas.
Por un lado el periodismo científico y por el otro lado la narrativa científica. Pero para focalizar, yo he elegido para pensar hoy con ustedes el otro campo, el campo de la comunicación entre investigadores e investigadoras, tratando sí al final de ver qué es lo que pasa entre este campo y el segundo. Pero en principio, pensando en este campo de investigación, qué pasa con la comunicación entre investigadores e investigadoras, también se reconocen distintos estratos. O sea, por un lado, el amplio campo de las publicaciones científicas, por un lado. Por el otro lado, los medios de comunicación disponibles para esa comunicación científica. Y en un tercer lugar, algo que aparece muy poco visibilizado, a pesar de que lleva el nombre de visibilización, y que es muy constitutivo de nuestra facultad, que es la visualización de los datos científicos y que son fundamentales para la comunicación científica. Ignoro por qué esta facultad no toma ese terreno que le pertenece por derecho propio, ¿no? Pero tampoco me voy a referir a eso, nada más que hacer esta pequeña queja. Mi foco va a estar puesto dentro de las publicaciones científicas. Pero antes de pasar a las publicaciones científicas, es importante marcar que todo este conglomerado de comunicaciones entre investigadores, de investigadores con públicos, etcétera, está constituido por un conjunto enorme de agentes que no son solamente quienes investigan y quienes escuchan, sino que entre esos agentes intervienen, obviamente sí, los investigadores e investigadoras y el público al que se dirigen, pero una enorme red también de instituciones, de órganos de difusión, de órganos de financiamiento, de organismos que distribuyen y adjudican lugares para la comunicación, o sea, de un enorme sistema constituido por múltiples agentes que inciden e influyen en las decisiones que los investigadores toman a la hora de decidir cómo publicar. Adelanto una de mis ideas, que no sé si está en discrepancia quizás con lo que va a plantear José, pero pienso que muchas veces no son los investigadores quienes deciden dónde publicar, sino que son las circunstancias los que obligan a los investigadores a publicar en determinados lugares y no en otros. Es un tema interesante para pensar y para discutir. Dentro de las publicaciones científicas, a su vez, hay un enorme espectro, ¿no? Son publicaciones científicas lo que llamamos en general artículos científicos, o sea, aquellos artículos en los cuales se comunica los resultados de una investigación o el proceso dentro de una investigación. Pero también son publicaciones científicas los reviews, o sea, aquellas revisiones que se hacen sobre el estado del arte de alguna situación, de la misma manera que son publicaciones científicas, los mini papers o paper cortos que muestran alguna etapa o alguna faceta de la publicación, los informes técnicos que funcionan fundamentalmente dentro de las investigaciones de I+D. Son publicaciones científicas las tesis, son publicaciones científicas las memorias, son publicaciones científicas también los comentarios bibliográficos. O sea, la gama de formatos de publicaciones científicas es muy amplia y muy diversa. Cada una de esos formatos tiene, por supuesto, diferentes públicos y también tiene diferentes formas de enunciación. No se escribe igual un informe técnico que un informe académico o que una revisión del estado del arte.
A su vez, esta amplia gama de publicaciones científicas tiene distintos lugares de circulación, o sea, circulan por distintos públicos, ¿no? Y esta diferente circulación forma parte de algunas de las cuestiones que son imprescindibles aprender a la hora de empezar a pensar en publicaciones científicas. Centrándome todavía un poco más dentro de aquellas publicaciones científicas que toman la categoría de paper, que es una categoría supra que reúne algunas de estas publicaciones, o sea, no, obviamente las tesis, que no recuerdo si las nombré recién como publicaciones científicas, las tesis no tienen formato de paper, los informes técnicos tampoco tienen formato de paper, los microdocumentos tampoco lo tienen, o sea, pero centrándome en el artículo de investigación, en el review y en las reseñas, centrándome en este tipo de formatos, es claro, digamos, que tienen como características que los convierten en elementos científicos. ¿Cuáles son las características que hacen que una publicación sea una publicación científica? Obviamente el contenido, primer punto. Que el contenido sea un contenido relevante para la comunidad, que sea original, que sea nuevo, etc. Pero más allá de esto, hay otros elementos que hay que cumplir que son fundamentales. Por un lado, que sea validado y aceptado por la comunidad científica para ser considerado como tal. Por otro lado, que él mismo esté situado, o sea, que al ser escrito o al ser hablado, ¿no?, se sitúe en el conjunto de los escritos que sobre esto se han hecho, ya sea poniéndose en su linaje o oponiéndose a ese linaje. O sea, en términos más comunes, digamos, que tenga un marco teórico y que tenga un estado del arte, o sea, que pueda dar cuenta de cuál es la ubicación que tiene en el concierto de los elementos científicos. Dichas estas cuestiones, queda ver cuáles son los lugares en los cuales se alojan este tipo de publicaciones. En general, habrá varios más, pero me parece que los que vale la pena mencionar acá son tres. Hay uno que son los libros, otros que son las revistas y otros que son los congresos o lugares de difusión. Me olvidé de mencionar a los papers también como uno de las tantas publicaciones científicas. Según circulen en un libro, en un libro, en una revista o en un congreso, estas publicaciones científicas tienen distinto valor. Tienen distinto valor a la hora de evaluar al propio investigador y a la hora de evaluar la calidad de esto que está presentado. Suena bastante absurdo, pero sin embargo es así. Es el lugar por donde circulan lo que genera valor a la hora de evaluar al investigador, como cualquiera que haya sido evaluado o pertenezca a una comisión evaluadora, sabe, ¿no? No es lo mismo haber presentado un paper en un congreso que el paper esté alojado en tal revista, aunque sea exactamente el mismo paper. Esto me lleva a mí a centrarme en la cuestión sobre la tormenta, el vendaval, en el cual yo quiero centrarme, que es la lógica de la revista científica. ¿Cuál es la lógica de la revista científica? Como ustedes saben,
siendo evaluados o siendo evaluadores, en cualquier evaluación, un artículo científico tiene más puntos que un libro, salvo que el libro tenga un referato importante y reconocido. Las revistas científicas que nacen en el siglo XVII, no alrededor, sino que nacen específicamente en el siglo XVII, han sido desde ese momento el lugar por excelencia de circulación de los avances y desarrollos de la ciencia. Fueron toda la vida, desde su inicio hasta el día de hoy, se generaron al interior de las revistas científicas disputas acerca de qué se ingresaba, qué podía ingresar, qué no podía ingresar, cuáles eran los criterios para ingresar, etcétera, etcétera. No, es algo que está íncito o implícito, digamos, o incorporado en la propia idea de revista científica, como está incorporado en la idea de revista en general. En esto no difieren de cualquier publicación periódica. Pero la revista científica en el siglo XX ha tenido una serie de transformaciones, muchas, de las cuales me interesa remarcar específicamente dos. La primera es que las revistas se han convertido en un elemento clave para la evaluación del investigador. Y la segunda, que la calidad de la revista no depende únicamente de la calidad del contenido científico, sino que también depende de condiciones extracientíficas. O sea, depende específicamente de las condiciones editoriales. Decía que de las dos características de la revista que quería remarcar, una que se ha convertido en la medida del logro del investigador por un lado, y por el otro lado que la calidad de la revista no depende solamente de la calidad del contenido científico, sino también de cuestiones extra científicas. Son cuestiones editoriales. La aparición de la palabra editorial implica justamente pensar que en la revista científica coexisten dos sistemas. Por un lado, el sistema del contenido científico en sí mismo, pero por el otro lado, el sistema editorial que tiene lógicas absolutamente diferentes. Esas lógicas absolutamente diferentes de las revistas tienen que ver, por ejemplo, con que tengan una cierta periodicidad de publicación, tiene que ver con que se pueda seguir la trazabilidad de sus contenidos, tiene que ver con que se pueda medir el impacto que la revista tiene dentro de la comunidad científica, con lo cual lo que aparece es que hay, por un lado, una política de captación de elementos científicos junto con una política de líneas editoriales. Si bien la cuestión del contenido y la cuestión de lo editorial son las dos caras de la misma moneda, porque finalmente lo que sale es la comunicación en ciencia, si bien esto es así, pensar que las lógicas de editoriales solamente son un acompañamiento de los contenidos científicos me parece un poco ingenuo. De hecho, pienso que esas lógicas editoriales no son neutras, y no solo no son neutras, sino que pueden influir, y de hecho influyen de manera muy fuerte en los modos en que se comunica la ciencia, sobre todo en los sectores que tienen menos desarrollo científico, que tienen menos posibilidades
para avanzar en el desarrollo científico y menos recursos para hacerlo. Para mí esta cuestión es central y me gustaría echar una mirada. ¿Voy con el tiempo? Ah. Me gustaría echar una mirada un poquito más detallada sobre este aspecto. Hay 4 países en el mundo que son Estados Unidos, Alemania, Holanda y se me escapa uno. No, son gracias. Y Gran Bretaña, que tienen los 2/3 de las publicaciones científicas. O sea, hay una concentración histórica de producciones científicas, que tiene una historia, ¿no? Acá también lo geopolítico, una historia que lo hago breve, pero que está vinculada al desarrollo científico de esos lugares, pero particularmente al modo de desarrollo científico de esos lugares donde la industria editorial no está atada al desarrollo de las universidades. Estos 4 países concentran la gran industria editorial y desde 1950 y pico, en el momento en que se instala la idea del factor de impacto y en la década del 60, cuando aparece la catalogación de las revistas por índice, ¿no? La primera catalogación, el SCI, cuando se aparece esa primera catalogación, ahí se genera un modo de funcionamiento de estas revistas que tenía no solo tenía, sino que tiene una loable idea, que es la de vincular todas las investigaciones que existen en el mundo, de tal manera que ideas, artículos y autores puedan ligarse entre sí. Pero lo que entorpece esta cuestión, o lo que entorpece desde mi perspectiva, estoy queriendo decirlo, ¿no? Ese verbo entorpecer es un verbo cargado de significado de la postura que yo sostengo frente a esto. En cualquier otro lado van a leer que es lo maravilloso que tiene esto, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que entorpece esta cuestión es que para determinar ese mapa de influencias, para determinar ese mapa de relaciones, lo que se toma en cuenta es la citación de que las distintas revistas hacen de las distintas investigaciones. Por lo tanto, para estar incluido dentro de la ciencia, hay que estar incluido dentro de las revistas, hay que estar citado por esas revistas, hay que pertenecer a ese sistema editorial que está, recuerdo de nuevo, dominado por 4 países en el mundo, que no ha cambiado, ¿no? Yo no puedo dar cuentas, estuve buscando, pero no puedo dar cuenta y no me animé a incluirlo, qué pasa con lo que sucede en el mundo no occidental. No estoy hablando de lo que nosotros conocemos, o sea, no hablo de lo que pasa en Oriente, porque realmente no doy fe de lo que yo conozca de esto realmente tenga alguna validez. Pero dado que nosotros nos manejamos en ese mundo, me parece válido lo que estoy planteando. Esto hace más claro todavía esto que yo estaba planteando respecto de que las lógicas editoriales no son lógicas neutras, porque se trata de cómo acceder a ese mundo desde lo que llamamos el sur global. ¿Qué posibilidades tenemos de acceder a ese tipo de publicaciones? Esto ha develado a
generaciones y generaciones de investigadores, no tanto de nuestros campos, porque nuestros campos, dije que no me voy a meter en lo que es ciencia, pero nuestros campos nunca, o sea, han tenido siempre un acercamiento más difuso hacia estas lógicas, pero son lógicas muy fuertes en el campo de las llamadas ciencias duras e inclusive también dentro del campo de las ciencias sociales. En Latinoamérica la situación es absolutamente diferente. La industria, no existe una industria editorial, de hecho, la mayor parte de las investigaciones y las publicaciones de investigación pertenecen a instituciones universitarias, solamente menos del 30% pertenece a comunidades científicas y apenas hay un 3% que pertenece a instituciones de tipo privado. Todos nosotros conocemos cuál es la realidad de nuestras universidades, o sea, todos nosotros conocemos cuánto es el producto bruto que se destina a las investigaciones en Argentina, sin tener en cuenta el vendaval del que hablaba al comienzo. Estoy hablando de las tormentas habituales que pasan en el sistema argentino. Y todos sabemos dentro de ese producto bruto cuánto se dedica a la publicación, que eso sí depende de cada una de las facultades. Hay facultades que tienen una vocación y una comprensión de lo que es la publicación científica muy fuerte, mientras que hay otras facultades, esta es una de ellas, que tiene menor comprensión, menor acercamiento a estas cuestiones, a pesar de haber generado muy tempranamente dos revistas pioneras, como es Anales, ¿no? Y Aria, ¿no? Que son, la verdad que están generadas muy tempranamente dentro del sistema científico argentino. Entonces, las revistas que se publican en Latinoamérica son revistas que son artesanales, no pertenecen a la industria editorial ni están pensadas desde la segunda pata, la pata de la edición, sino que están pensadas desde la pata del contenido. Y esto, hay muchísimos estudios de diversas universidades que muestran las tremendas dificultades que tienen las publicaciones científicas argentinas para mantenerse en el candelero. O sea, ¿por qué? Hay que pensar en cumplir con la periodicidad. Para cumplir con la periodicidad hay que conseguir los artículos. Los artículos no tienen que venir mayoritariamente de la facultad de origen, tienen que venir mayoritariamente de otras facultades. Además de esto para que conseguir artículos de otras facultades es imprescindible que la revista tenga visibilidad. Para que tenga visibilidad tiene que tener difusión. Bueno, es todo un enorme complejo de tareas que se realizan de manera artesanal con equipos muy reducidos y no preparados para la tarea. Porque quienes llevan adelante la tarea, yo soy editora de la revista de acá, ahora hace unos años, pero quienes llevamos adelante la tarea somos amateurs, absolutamente. Y esto, como les decía, hay un montón de artículos que se han generado en distintas universidades que muestran los penosos avatares de estas revistas, que muchas veces alcanzan a sacar 1, 2, 5 números y desaparecen en el camino. De nuevo, la referencia a esta facultad que tiene 50 años para una revista y 25 para la otra. Realmente es un número fantástico desde mi punto de vista. El 70 y pico, 75. Más aún. Pero no es casualidad que ambas revistas hayan nacido, una totalmente en el seno de los estudios de historia y la otra de gente vinculada con la historia.
Eso no es casualidad porque da cuenta del perfil que tuvo la investigación durante mucho tiempo en esta facultad. Son revistas hechas a pulmón. Son revistas hechas a pulmón. Pero ese pulmón es un pulmón vivificante para la investigación en la Argentina. Es un pulmón vivificante porque son esas revistas las que han permitido, frente a los imperativos de publicación, frente a las métricas impuestas, que son de cuántas publicaciones se tienen para poder ascender en la escala de la investigación, frente a esos imperativos puestos por los desarrollos industriales globales, por la imposibilidad de acceder, no solo por los costos, sino incluso también durante mucho tiempo por el idioma, ¿no? Porque el idioma inglés era la base de escritura de esos, y hace 50 años atrás, 30 años atrás, era mucho más difícil que el investigador manejara el idioma con la fluidez necesaria como para poder escribir. Quizás sí para leer, pero no tanto para poder desarrollar su artículo. Frente a estos azotes, estas tormentas impuestas desde el norte, estas revistas que nacen en el sur, ¿no? En el sur global, son revistas que representan lo que yo quería llamar como lluvias benéficas, como aquellos lugares que permiten el desarrollo de la investigación y el desarrollo de la investigación local. Sin embargo, cuando uno mira, y además esas mismas revistas, o desde esos mismos lugares, se fueron generando también los índices, los índex, en los cuales catalogar las revistas, porque no todas nuestras revistas catalogan en aquellos índices del SCI, el SCI ampliado, Scopus y todos los que funcionan ahí. Hay revistas argentinas que sí catalogan, pero son las menos. Entonces, frente a esto aparecieron los índices regionales que, Cielo, Redalic, Núcleo Básico, un conjunto, ¿no?, que permiten el desarrollo de la investigación local. Son muchas las preguntas que aparecen ahí, ¿no? Una de las preguntas es cuál es la conexión que existe entre este mundo y este mundo, ¿no? Una de las cuestiones que aparece fuertemente es que nosotros leemos de este mundo, pero publicamos en este, ¿no? ¿Nos lee este mundo? ¿No? Entonces, ¿cómo va que leemos de este mundo y publicamos en este? ¿Cómo hacemos ese trasvasamiento? ¿Cómo pasamos del derecho a la ciudad a la cuestión concreta que pasa en este lugar? Esta es una cuestión que aparece, lo veo muy a menudo en los artículos, ¿no? En los cuales el marco teórico es un marco teórico que pertenece al norte global y el desarrollo empírico está vinculado con situaciones concretas de acá, y falta, ¿no?, ese engranaje, ese pasaje, esa articulación conceptual, ¿no?, de las grandes teorías y paradigmas a las cuestiones concretas a pasar. Ese me parece que es una temática fuerte e interesante para tratar. Pero volviendo a nosotros como investigadores locales, tenemos ante nosotros entonces 4 circuitos, Dadón diría de elección, y yo diría 4 circuitos que nos constriñen, ¿no? El primer circuito es el gran circuito de las revistas pagas, el gran circuito, ¿no?, que asegura mayor visibilidad, las métricas son mejores, etcétera, etcétera. El segundo circuito es el circuito de transnacional también, pero del acceso abierto, ¿no? Que este es el acceso abierto que aparece
ya en la década del 70 empiezan las primeras cuestiones vinculadas al acceso abierto, pero que se consolida en el 2002, específicamente con el convenio de Budapest o la Carta de Budapest, no me acuerdo si es convenio o carta, implica, es también paradojal, ¿no? Porque acceso abierto implica, en su definición, el acceso irrestricto a todas las posibilidades de todas las publicaciones científicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, para participar del acceso abierto tenemos distintos sistemas y esos sistemas son pagos. El pago por, no, son muy pocos los que no son pagos. O sea, el pago por el procesamiento del artículo aparece en las revistas transnacionales de acceso abierto, ¿no? Y bueno, volviendo a los circuitos, tenemos el gran circuito, pago totalmente, cerrado por suscripción, etcétera. El segundo circuito de acceso abierto, en el que también hay pago, ¿no? Que puede ser de dos tipos, ¿no? O sea, hay el acceso abierto de oro, que es donde uno publica en una revista que es totalmente de acceso abierto, y el acceso abierto verde, que es cuando uno sube algo a algún repositorio, pero sin revisión por pares, con lo cual la calidad de ese acceso abierto es bastante menor, que es lo que sucede, por ejemplo, con la academia, ¿no? La famosa academia que tanta fama tiene, pero que en realidad es de mucho menor valor que las revistas de acceso abierto. Entonces, el tercer circuito que le queda a la investigación local es el circuito que abrimos las revistas acá, ¿no? Que abrimos ARIA, que abrimos Anales, que abrimos la multitud de revistas que están indexadas y que pertenecen a los repositorios y bases de datos de carácter regional, en general iberoamericano, ¿no? Redalic, Cielo, Latindex, Claxo, o sea, son un montón de nuevos elementos que han ido apareciendo donde se alojan estas revistas y que permiten esta circulación. Yo me animo a pensar, no tengo un estudio hecho, pero me animo a pensar que la mayor parte de las publicaciones que se hacen en esta facultad pertenecen a este tercer punto. Estaría bueno mirarlo también. Y por último, hay un tercer circuito de publicación que no es menos valioso, a pesar de que no otorga métricas para el investigador, que es el de las revistas no indexadas, o sea, de las revistas científicas que no están indexadas porque no tienen o no cumplen con los requisitos formales para esa indexación, por ejemplo, la periodicidad, ¿no? Y son muchas de las revistas que hay en el portal nuestro, ¿no? En las cuales realmente hay artículos que son valiosos, pero que no alcanzan a llenar esas métricas. Con lo cual vuelvo a uno de los puntos centrales que yo quería marcar, y es si bien la congruencia entre lo editorial y lo del contenido es una congruencia interesante y lo ha sido interesante para el desarrollo de la ciencia, es una congruencia que se convierte también en su propia cárcel, porque si uno no puede, si una revista no puede, por cuestiones de recursos, mantener una periodicidad, no puede acceder a una indexación, con lo cual sus artículos pueden ser fantásticos y sin embargo quedan absolutamente desmerecidos. Yo quiero saludar a estas revistas no indexadas que están en esta facultad. Quiero saludar el esfuerzo de quienes participan en ellas y quienes las desarrollan, que son más a pulmón todavía que las nuestras, todavía más a pulmón, y por lo tanto son más vivificantes, quizás. Frente a todo esto, nuestra facultad y nuestra universidad ha hecho un conjunto de esfuerzos, Creo que el primer esfuerzo es la editorial Eudeva, ya termino.
editorial Eudeva en la década del 50, que es el momento de gloria del sistema científico argentino, uno de los momentos de gloria del sistema científico argentino, o el último momento de gloria, no sé, elijan ustedes el adjetivo que les parezca mejor. Más adelante, después, en 1999, el núcleo básico de publicaciones científicas. Esto es un avance fundamental. Más adelante todavía, cuando teníamos el Ministerio de Desarrollo y Ciencia y Técnica, las publicaciones libres, que todavía están del Ministerio de Desarrollo y Técnica. Y concretamente en esta facultad, de nuevo, Anales, ARIA, que son revistas pioneras, ¿no?, que revelan la capacidad anticipatoria, ¿no?, tanto de Busquiazo como de Berkenstein, ¿no?, en relación con la necesidad de generar estos lugares que hagan frente de alguna manera a aquellos pulpos en los que no podíamos entrar. Y a sugerencia, yo no lo había pensado, pero a sugerencia de José, quiero incorporar también dos cuestiones importantes vinculadas con la lucha que esta facultad ha dado por el reconocimiento de nuestras disciplinas, que tiene que ver con el lograr que nuestros desarrollos estén incluidos en comisiones evaluadoras afines a nosotros. Tanto la creación de la comisión del CONICET como la creación primero fue la creación de la comisión de los UBACIT y luego la creación de la comisión de CONICET, donde aparecen las disciplinas del hábitat, más allá de todos los problemas que tienen, porque tienen un montón todavía, son absolutamente superadoras de aquellas otras comisiones en las que éramos evaluados, donde nadie entendía qué estaba evaluando de lo que nosotros hacíamos. Para terminar, lo que me interesa marcar es que no hay nada más lejos que pensar que la comunicación científica es algo ingenuo en el que se trata de transmitir lo que uno investigó a alguien que tiene ganas de escuchar lo que se transmite. No se trata de eso, no se trata de eso. Es un complejo entramado, como les decía, en el que intervienen un montón de actores con distintos intereses y distintas vinculaciones con el poder. McLuhan acuñó hace 60 años, creo ya, o más, la frase "el medio es el mensaje", y se aplica a las publicaciones científicas. Las publicaciones científicas valen por lo que dicen, pero valen también por dónde se dicen, por dónde se dicen. Y esto es un dilema de hierro que no todos los investigadores tienen claro, ¿no? Entonces, tener claros cuáles son los circuitos de comunicación que se disponen y ver qué capacidades se tienen para poder incluirse en uno de esos circuitos y qué se gana y se pierde en cada uno de ellos. Qué se gana y se pierde en cada uno de ellos es fundamental para poder organizar o para poder pensar o empezar a pensar en la comunicación científica. Todo parece indicar, desde mi punto de vista, que la comunicación científica se cierra en esa comunidad de mentes de la que hablaba. Todo parece indicar que si las revistas se validan a sí mismas y esas revistas validan al investigador, todo pareciera que es un círculo cerrado que, como todos círculos cerrados desde mi punto de vista, se agota rápidamente. Hay un montón de investigaciones también en los últimos años, y sobre todo desde que apareció la inteligencia artificial, que muestran la cantidad de artículos científicos, mejor dicho, de veces que las revistas han tenido que disculparse por artículos científicos que no son científicos. 10.000 veces.
10.000 veces, no una. O sea, el afer Socal, que fue, no me acuerdo en qué año, pero hace mucho, 80 y pico, movió todos los esquemas, cosas. Pero hay miles de afer Socal, o sea, pequeñitos. Hay 10.000 veces que se han tenido que retractar porque esta investigación que publicaron como científica no era científica. ¿Qué nos cuentan esas 10.000 veces? ¿Qué nos cuentan? Que el sistema está haciendo agua en algún lado. Que la revisión por pares no es tan segura como parecía. Que a lo mejor el pago es más importante que el no pago. Entonces, y esto a mí me parece una lluvia benéfica. ¿Por qué me parece una lluvia benéfica? Porque es una lluvia que desde mi punto de vista apunta a diluir lo que en algunos lados se ha llamado la dictadura del paper. Y termino con esto y después me matan si quieren, pero creo que tanto desde los estudios decoloniales como desde los estudios feministas vienen otras lluvias que tienen mucho que decir. Nada más. Bueno, muchas gracias, María. Ahora, después de José, abrimos al debate. Voy a presentar a José Dadón. José es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Investigaciones Gestión de Espacios Costeros, el GEC, y de la maestría en Gestión Ambiental Metropolitana. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias por permitirnos traer este tema a las jornadas. Con María ya lo discutimos previamente, así que muchas de las cosas que presentó María, concuerdo con ella. Voy a tener muy pocas cosas que agregar, digamos que no voy a disentir directamente, voy a tener algunas muy poquitas cosas que agregar. Y después en realidad me interesaría más generar una especie de debate o de intercambio de opiniones. Yo vengo de las ciencias duras, digamos, no tan duras porque la ecología no es una ciencia como la física o la matemática o la química, que son son ciencias del equilibrio, si se quiere, donde uno puede hacer hacer un muestreo de millones de partículas o puede hacer un experimento completamente controlado. Y siempre me fui moviendo hacia las ciencias sociales, así que estoy ahí en el borde de un precipicio donde siempre me ha resultado bastante difícil manejarme. Mi tema de investigación es trabajar en planificación urbano-ambiental, en manejo costero, así que estamos en un área de interfase justamente donde el punto el objeto de estudio son las interfaces. Con lo cual me he movido entre disciplinas y voy a hablar desde lo personal. Voy a hacer una especie de algo un poco autorreferencial, pero que me parece que va a poner un poquitito en situación lo que comentó María previamente. Voy a remontarme, no voy a decir las fechas, pero bueno, se van a imaginar, a mi época de tesista. Y la verdad que quería empezar comentando cómo era investigar en esa época, sobre todo para los jóvenes que están escuchando que están presentes. Para empezar, no existía Internet, no existía Google, no había nada. Conseguir bibliografía era ir a la biblioteca y estudiar, ver qué libros había y a partir de ahí empezar a seguir lo que se conseguía. Hay que decir algo bueno, es que la mayoría de la bibliografía estaba en castellano y era muy de publicaciones locales. En realidad, las publicaciones las hacían sociedades científicas argentinas, que ponían a través de una cuota, publicaban una revista, hacían un arbitraje de acuerdo a los especialistas, pero las publicaciones después se intercambiaban con otras bibliotecas o había suscriptores y entonces eran más o menos accesibles.
Entonces uno tenía todo el acceso a la bibliografía, sobre todo la de interés regional. Todos los temas en los que trabajé siempre tenían aplicación local, o sea, la ecología es local, la planificación es local, las ciudades son locales. No estamos hablando de física atómica ni química de los hidrocarburos. O sea, resultados donde hay un interés global y es lógico que tengan una difusión internacional en un idioma, en un lenguaje común. Todo el trabajo de científico que hice siempre fue referido a cuestiones locales, de interés y aplicación concreta. Si queríamos buscar bibliografía internacional, teníamos que ir a la biblioteca y había unas... ¿Alguien se acuerda de las guías telefónicas? Bueno, el mismo papel de la guía telefónica, el mismo tamaño, tenían los abstracts, que había que leerlos con lupa porque estaban muy chiquititos. Había que entrar por el glosario, había un índice de temas, entonces teníamos que buscar ahí cuál era el tema que nos interesaba, buscar los abstracts que aparecían. Si nos interesaba alguno, no había fotocopiadora, o era carísima, cuando había, en la biblioteca no había fotocopiadoras, había que, la fotocopia existía, pero era muy cara y las bibliotecas no tenían fotocopias. Entonces había que anotarlas, había que escribir el nombre del autor, la dirección, después íbamos nosotros al laboratorio, había unas tarjetitas que eran como postales, creo que eran, no me acuerdo si eran verdes o celestes, uno anotaba el título del trabajo, ya venían impresas en inglés, decían, bueno, por favor, si fuera tan amable de enviarnos tal separata, escribíamos el nombre, así como cualquier otra publicación que estuviera relacionada con lo mismo, que todavía es una fórmula que yo uso cuando me piden a mi bibliografía. La tarjeta se mandaba con una postal, no tenía sobre, así que la mandábamos, la universidad los mandaba gratuitamente. A los 2 meses, con suerte, nos llegaba un sobre de papel manila que tenía por ahí el artículo, las separatas y 2 o 3 más que nos servían. Y éramos absolutamente, era una gloria tener eso, porque teníamos información actualizada y que nos servía. Bueno, cuando teníamos que publicar, ahí ya, en esa época, ya había lo que comentaba María, una especie de disyuntiva si publicar en español o en inglés. Ya había una fuerte tendencia a que publicáramos en inglés. Y eso realmente era una barrera muy fuerte. No había traductores científicos de inglés, aunque uno les pagara, no, la traducción científica tiene un lenguaje que no es exactamente el mismo que tiene una traducción literaria, por lo tanto conseguir un traductor era complicado. Y de hecho, creo que las primeras publicaciones que hicimos, las hicimos en inglés también. O sea, sí, hasta ahí estamos. Estamos hablando del remoto siglo XX. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue cambiando esta historia en el medio? Bueno, en la década del 90, todos se acuerdan de nuestro ministro de Economía en esa época, cómo trató al sistema científico. Para quienes no lo vivieron, los mandó a lavar los platos. A todos. Esa es la idea. Entonces, ahí empezó una especie de crisis inducida de todas las sociedades científicas. Por desfinanciación, por un lado, hubo una especie de doble ataque. Un problema de financiación en general a las universidades y a la ciencia en general, y además una dejerarquización de la actividad científica. Lamentablemente estamos otra vez en un ciclo parecido. Y por otro lado, las comisiones evaluadoras empezaron fuertemente a menospreciar toda la producción local que se publicaba localmente. Entonces hubo una especie de avance de manera tal que incluso instituciones que son técnicas, por ejemplo, estoy pensando en el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, o el INTA, que tenían publicaciones propias, aún así... perfecto. Sí, está bien. Aún esas publicaciones se las consideraba de menor jerarquía, eran, digamos, despectivamente literatura gris. Como que no era tenía, digamos, los colores saben que siempre son un problema, ¿no?
en este tipo de situaciones. Algunas afortunadamente siguen existiendo porque son muy específicas, tienen un público que además les interesa en particular ese tema, pero tienen financiaciones institucionales propias, no dependen de otras financiaciones. Entonces se cierran, la institución donde yo publiqué mis primeros trabajos, que es la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, duró 90 años y en esa época se cerró. Alcanzó a publicar 60 números, digamos, 60 números que tenían a su vez, estaban subdivididos, entonces era una biblioteca realmente muy importante, así que desapareció con mucho pesar de todos quienes habíamos apoyado a esa sociedad. En la década del, ya estamos empieza el milenio, estamos ya en este siglo, ya las publicaciones en castellano se las consideraba que los sistemas de evaluación no cumplían todos los requisitos de los sistemas de evaluación y empezaban a aparecer, había un intento muy fuerte de que mandáramos a publicar en revistas extranjeras. Por supuesto, uno hace el esfuerzo, se adapta, porque justamente la idea, tampoco estoy en desacuerdo, que se publiquen me encantaría publicar en Science, en Nature, ojalá hubiera tenido un tema que pudiera encajar en el scope, en el perfil de ese tipo de revistas. Ahora, ¿qué pasaba? Uno mandaba las revistas y recibíamos al mes el sobre diciendo, sí, pero eso es de interés local. Increíblemente, porque es cierto que era de interés local. Y sin embargo, los sistemas de evaluación no estaban favoreciendo esa publicación local. Ahora, aún así, había algunas revistas de nicho que lo que buscaban era mostrar gran amplitud geográfica, más en temas regionales, ¿no? En temas urbanos, en temas ambientales, en temas, por ejemplo, oceánicos. Yo trabajo mucho en costas. Había entonces cierto interés en mostrar amplitud de criterio y universalidad, digamos, si se quieren los temas. Entonces, podríamos llegar a colocar alguna revista, alguna publicación ahí. Paradójicamente, a veces había que estar asociado a instituciones extranjeras, porque ya de que llegara del tercer mundo era absolutamente, publíquenlo ustedes en otra revista. Entonces, bueno, uno hace asociaciones, logra finalmente que se publiquen. Y ahí tengo un buen ejemplo, porque nosotros en esa época, estamos al principio del milenio, empezamos a publicar, publicamos siempre en grupo, nuestro equipo tiene ahora unos 16 personas, así que todos nuestros trabajos siempre fueron colaborativos y multidisciplinarios. Logramos publicar un trabajo en Coastal Management y al mismo tiempo publicamos un libro en castellano. Y es buena la comparación porque la temática era muy similar. El libro presentaba los primeros resultados sobre el impacto del turismo en las costas argentinas. O sea, todo el desarrollo turístico, qué problemas ambientales generaba. Y el publicado en Coastal Management proponía un plan de manejo costero para toda la costa argentina. Era todo un esquema de cómo había que generar una gestión, un programa de gestión. El que se publicó en Coastal Management tuvo un éxito en el exterior. Salió, en ese momento había unas webs que recolectaban trabajos internacionales. Bueno, ahí apareció jerarquizado, destacado como un trabajo del tercer mundo que alcanza un nivel equiparable a los demás. Todos muy orgullosos. Ahora, ese trabajo, para tener impacto en los gestores argentinos, le tomó 16 años. Y recién fue tomado cuando se hizo unas directrices para un plan nacional por el Consejo de Inversión, el Consejo Federal de Inversiones. El Consejo Federal de Inversiones. Así que fíjense lo que tardó en tener repercusión ese trabajo. En cambio el otro, que estaba en castellano, inmediatamente tuvo repercusión y, perdón que lo diga, pero la verdad que me pone muy orgulloso,
nos dimos el gusto de que un intendente ante los medios locales lo mostrara y decía, esto es lo que tenemos que hacer acá en nuestro municipio. O sea, tuvo, fíjense, la disyuntiva que tenemos todavía hoy en día respecto a los resultados de nuestras investigaciones. Y a eso es un poquito a lo que voy a querer apuntar. Yo voy a tomar una perspectiva más individual, más personal, para lo que presentaba María recién. Hay una cosa interesante que cuando publicábamos en el exterior y mencionábamos, por ejemplo, el Río de la Plata, aún en el título nos decían, tiene que ubicarlo geográficamente, poner un mapa y poner que es en Argentina. Cuando en realidad, si uno mira las publicaciones norteamericanas o británicas y dicen la bahía de Pirulito, súper chiquitita, no le piden lo mismo, o sea, no hace falta. Todo el mundo sabe que la bahía de tal está en tal lugar y la península de tal en tal lugar. Entre paréntesis, traducir el Río de la Plata al inglés, si ustedes entran en la página de Wikipedia, hay una discusión que ya se cerró 3 veces y es larguísima, porque uno no sabe si decir La Plata River, River Plate, bueno, realmente, sinceramente, si tienen ganas de verlo, mírenlo porque es muy interesante. Ahora, por otro lado, el trabajo que se publicó en Coastal Management, que les digo, tuvo este impacto con el Consejo Federal, con las direcciones del Consejo Federal de Inversiones, no se conseguía en el país. Yo todavía no lo tengo. No lo tengo en papel. Así que no llegaba al país. Fíjense los problemas que se planteaban en ese momento. Ahora mejoraron un poco las cosas, como vamos a ir viendo. A medida que va transcurriendo la primera década del nuevo siglo, ¿qué encontramos? Hay algunas iniciativas que ya mencionó recién María, ¿no? La Budapest Open Access Initiative, que es del 2002, que es la que hable de acceso abierto. También lo que estaba comentando María de las indexaciones en español. El núcleo básico de revistas científicas argentinas, también se hace más o menos por esa época. Y ahí cuando se empiezan a generar la CTA8 y la Comisión de Ciencias del Hábitat en el CONICET. Sí, más o menos están en esa época. Después, si quieren, podemos hacer un comentario respecto de cómo funcionan esas comisiones y la verdad, el gran avance y la gran importancia que han tenido. Para que tengan una idea, yo trabajé en el CONICET 30 años, ahora ya he terminado mi contrato con el CONICET, y primero entré con biología, no existía otra cosa. Después, cuando empecé a trabajar en estos temas y ya me encontraba con problemas para que me evaluara una comisión de biología que justamente por el tipo de perfil de publicaciones que estaba haciendo no lo aceptaba, me pasé a la de geografía porque tenía planificación urbana. Y después, cuando se creó la de hábitat, automáticamente me pasaron a la de hábitat. Así que ahí realmente puedo decir que no tenía que estar pidiendo perdón por lo que estaba investigando, financiado, evaluado y haciendo, digamos, un aporte a la planificación urbana. Cuando empieza la década más o menos del 2004 al 2010, ahí hay un cambio en la política científica, se define una política científica, un rumbo nuevo. Hay proyectos que tienen destinatarios locales, la política científica busca lo aplicado, pero además lo que responde a intereses regionales. Al mismo tiempo coincide que en el mundo hay gran financiación. Había financiación por CITED, la verdad, era una especie de década maravillosamente floreciente en cuanto a financiaciones, que después, con la crisis del 2008, termina entrando en un gran declive, del cual todavía no se recuperó a nivel mundial. También fue la oportunidad de hacer muchos contactos, es el momento que nuestro centro de investigaciones entra en redes latinoamericanas financiadas por estos subsidios, y la verdad que amplía muchísimo todo nuestro panorama. Hoy en día la Argentina todavía sigue manteniendo afortunadamente esos contactos. Salió un artículo esta semana de Viviana Martinovich que comentaba que la Argentina
tiene en cuanto a fondos de cooperación internacional, ocupa el puesto 39 y que el 40% de la producción científica nacional es financiada a través del CONICET, es financiada a través de fondos internacionales. Así que afortunadamente todavía tenemos a pesar de la situación en la que estamos, todavía ese tesoro lo tenemos ahí a mano. Ahora, si uno mira esta perspectiva, esta tendencia, ¿cuáles son las disyuntivas? Parémonos ahora en la investigadora, el investigador que tiene que tomar decisiones. ¿Cómo comunico lo que tiene un destinatario concreto y que ese destinatario está de acuerdo a una política nacional financiada a través de subsidios que siguen esa política nacional y que por lo tanto me dan los resultados que yo quiero? ¿Dónde los publico? Las primeras alternativas son: publico un libro, publico un paper, ¿es un paper en una publicación estándar o es una de acceso abierto? ¿Qué hago ahí? Esa primera opción. Segunda, ¿tiene interés local, regional o global? Vos preguntaste la relación entre los dos sistemas, ¿no? el internacional y el nacional. Yo te digo cuál es la respuesta que dan ellos, los del primer mundo. Nosotros hacemos la teoría, ustedes traen los casos de estudio. Esa es la lógica. Entonces, lo que yo hago va a ser un caso de estudio o va a aportar a la teoría. Bueno, en principio, supongamos que tiene aplicación local y es justamente lo que está siendo financiado. La tercera disyuntiva, ¿lo publico en inglés o en castellano? Con esto que dijimos antes, si yo lo publico en castellano, los gestores lo van a entender, pero tengo problemas para jerarquizar ese trabajo. Si lo publico en inglés, entra en otra vía, pero no llega a los gestores. Entonces tengo que ver cuál va a ser el impacto real, si va a entrar a ser un aporte en la arena científica global que se está discutiendo, si va a aportar al sistema científico nacional o a la comunidad que está siendo beneficiada por ese proyecto. Bueno, yo voy a poner algunas hipótesis, y eso justamente quiero que abramos después el debate. La pregunta sería, ¿cuál es el principal criterio para decidir la forma de comunicación de un proyecto aplicado, de interés nacional y alineado con una política científica nacional que responda a necesidades locales, teniendo en cuenta estos 4 criterios? Bueno, vamos a poner algunas, no son hipótesis, algunas enunciados para preguntar. Primero vemos cómo es la comunicación entre ciencia y gestión. ¿Qué aparece? No pasa nada, quiero saber una pavada. Ahí está. ¿Cómo es la relación entre ciencia y gestión? ¿Cómo es la comunicación entre ciencia y gestión? Hay una opción, es que si yo quiero comunicar a los beneficiarios directos, ¿qué hago? Bueno, lo transfiero a través de un informe técnico, lo transfiero a través de cursos de capacitación, lo transfiero a través de formas de extensión, divulgación, revistas, diarios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si le llega al destinatario, pero tiene un corto plazo. Realmente el impacto que tiene es corto plazo. ¿Por qué? Porque el proyecto se termina y la gestión cambia. Con lo cual, el impacto, con mucha suerte, va a durar 4 años. Normalmente 2. Y a veces ni siquiera, porque uno transfiere y cambia la gestión y que absolutamente cambian todas las prioridades. Siempre estoy hablando de planificación urbana, problemas ambientales, cuestiones muy concretas. Así que se pierden todo lo que sean efectos multiplicadores con esa transferencia directa. Hace falta una memoria institucional, que es alguna publicación, una comunicación de más largo alcance. Ahora, hay otro problema también cuando yo hago estos informes, y es que cuando pasa la comisión evaluadora y ven mi proyecto o ven mi carrera, mi trayectoria, ¿qué dicen? Bueno, es un informe técnico, por ahí no tiene demasiada categoría. Se salva quizás si es un STAN, ¿no? Un servicio tecnológico de alto nivel, ¿no? O si es un convenio de asistencia técnica, un CAT, o si es un convenio de investigación y desarrollo, I+D, ¿no? Y ahí por más o menos
la comisión evaluadora lo puede rescatar, digamos, como trabajo importante. Pero si es otro tipo de transferencia directa, cumple los requisitos del proyecto, pero después nos complican los sistemas de evaluación de las carreras. Ahora, entonces, ¿qué hago? Bueno, busco comunicarlo, lo que María definió como comunidad científica, como era la comunidad de mentes. Lo busco entre colegas. Entonces, bueno, hago entonces una publicación en un paper o algo así. Mi experiencia de nuestro grupo, yo hablo no solamente a nivel personal, nuestra experiencia es que nosotros publicamos trabajos en 50 publicaciones distintas, porque fuimos cambiando, repetimos muy poquitita área, publicamos 2 veces en área, pero después fuimos cambiando en distintas publicaciones, así que ponemos 50 publicaciones. Y en los 50 publicamos unos 60 trabajos más o menos, que fueron evaluados, publicamos unos 60 trabajos que fueron por libros, y unos 40 y pico por informes técnicos. Más o menos sería el grueso de nuestro trabajo. Ahora, en estos que pasaron por comisiones evaluadoras, nos evaluaron 120 personas diferentes. O sea, uno tiene que tener idea de esto, ¿no? 120 personas diferentes, o sea, cada trabajo por lo menos por 2 evaluadores, a veces por un caso que llegó hasta 6 evaluadores. Y esto lo hago a colación por cosas que a veces uno escucha, y es que nuestro trabajo es muy sencillo, ¿viste? Lo sé de taquito, y la comparación de lo que es estar en un sistema científico comparado con cualquier otro tipo de profesión, o estar en una empresa, por ejemplo, implica que vos en una empresa podés estar, evaluada por, 2, 3 personas. Nosotros somos evaluados todos los años, en todas las circunstancias, no solamente en nuestras carreras, no solamente en los concursos, también en los proyectos y también en los trabajos que publicamos. O sea que estamos sometidos a una evaluación permanente. Así que eso es importantísimo tenerlo. Por eso va a ser un criterio que nos va a llevar a tomar decisiones. Si somos evaluados permanentemente, nuestras decisiones están muy relacionadas con esa forma de evaluación permanente. Ahora, cuando publicamos en esa comunidad de mentes, tenemos primero colegas que trabajan en nuestros temas, tenemos códigos comunes, tenemos una jerga común, manejamos un vocabulario específico, que a veces es muy criticado, pero también es cierto que es muy sintético. Ya todos sabemos cuando hablamos de determinar qué es un plan urbano, sabemos sabemos de lo que estamos hablando, no hace falta, simplifica mucho la forma de comunicarse. La ventaja es que participamos en la arena internacional. Por otro lado, contribuimos al posicionamiento de la institución, porque al entrar en este tipo de sistema internacional, entramos en los rankings, o sea, entramos en los criterios en los cuales las universidades son evaluadas. Y eso es muy importante para la continuidad del sistema de investigación. Ahora, en las grandes publicaciones del mundo que comentaba recién María, están concentradas en 5 editoriales. Son las Big Five. Es Elsevier. Elsevier además es la que hace el ranking QS, en el cual la universidad, recientemente, la Universidad de Buenos Aires ha sido posicionada en el puesto entre las primeras 100, ¿no? Está entre las primeras 100. Después está Springer Nature, Wiley, Taylor and Francis y American Chemical Society. Son 5 grandes editoriales que tienen muchísimas publicaciones y que siguen además incrementando la cantidad de publicaciones cada vez más de nicho. La evaluación, sin embargo, no la hacen especialistas pagos, sino que la hacen colegas. De hecho, perdón que lo comente, pero yo fui evaluador de justamente la Ocean and Coastal Management del Elsevier durante 10 años. Me mandaron unos 30 trabajos para ser referí. Yo acepté referir 17, que era más o menos algo que yo podía opinar. Así que, digamos, conozco el sistema desde adentro.
la única retribución, estamos hablando de una enorme editorial, la única retribución que nos ofrecían era acceso libre a todas las publicaciones de la editorial durante 30 días. Aún así, la verdad que me parecía interesante hacerlo, porque uno siempre critica cuando lo evalúan. Entonces, cuando tienen la oportunidad de estar del otro lado, bueno, tratemos de ver si hacemos las cosas bien, y efectivamente aceptaba hacerlo. Por otro lado, también aprendí muchísimo. Era muy exigente y uno tenía mucha noción de cómo funcionaban en otras partes del mundo estas cuestiones. Después, si quieren, en lo personal les cuento algunas anécdotas de las cosas que encontrábamos también. Bueno, teniendo este panorama general, vamos a llegar a algunas conclusiones. Primero, respecto del tema de la financiación. Nosotros nos financian los proyectos de investigación, dijimos, acuerdan con una política científica, aportan al desarrollo del país. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo mando a una gran editorial extranjera? Primero, tengo que mirar cuáles son los criterios que ellos consideran relevantes. Primer punto. O sea, tengo que entrar en la línea, lo que se llama el scope, ¿no? ¿Cómo sería en castellano? El alcance, el enfoque, algo así, algo por el estilo. Y además ceder los derechos de comercialización. Es el caso que les comenté antes. Publicamos un trabajo que hicimos nosotros, financiado por la Universidad de Buenos Aires, y nunca pudimos acceder al artículo, porque teníamos que comprarlo además. Por otro lado, supongamos que elegimos lo que comentaba María, el acceso abierto. El acceso abierto, en la gran mayoría de estas editoriales, que también lo contemplan, es pago. Para que tengan una idea, esta revista en la que yo estaba trabajando tiene un cargo de $4.130 para un artículo, para que sea acceso abierto. Piensen que debería ser la estimación de cuánto ganan ellos en un artículo que no es pago, que no es acceso abierto. 4.130. Y es barato comparado, por ejemplo, con artículos de las revistas super top como The Lancet. The Lancet es la revista más importante de medicina. Ahí no son de acceso abierto, pero para que sea publicado hay que pagar $7.000 a $8.000, según en cuál de las series que aparezca en The Lancet. ¿Hay acceso abierto más barato? Sí, hay revistas brasileñas que están aplicando a eso. Salen unos $600. ¿Está bien? Bien. Ahora, si yo tengo que tomar estos criterios, la primera conclusión es que, fíjense, la transferencia de recursos financieros que salen del sistema público nacional y que van a engrosar las arcas de las grandes editoriales internacionales. Estamos dando trabajo, conocimiento, esfuerzo, redacción, revisión. Estamos cediendo todo eso para que lo comercialicen estas empresas. Primer punto. Supongamos que eso no sea malo. Supongamos que, de alguna manera, si tenemos una institución científica que publica la revista, también hay que financiar esa forma de comunicación. ¿Cuáles son los problemas que sí tendríamos que... ¿Cuáles son los desfasajes, que se generan? Los desfasajes es que los destinatarios más importantes, que son los sistemas de gestión, no acceden a esa información. No acceden por la barrera idiomática, no acceden porque tienen que comprar el artículo. Un artículo sale entre $15 y $35. Un solo artículo en estas publicaciones. Y además, porque al trasladarlo a ese lenguaje, formato, jerga y estructura que tiene un paper, hay una barrera
de conocimiento que requiere una traducción para que sea efectivamente aplicable a la gestión. Entonces, toda esa financiación y toda esa comunicación termina no llegando correctamente a sus principales destinatarios. ¿Por qué? Porque los sistemas de evaluación están ¿cómo podríamos decirlo? Desacoplados, perfecto, gracias a la palabra. Están desacoplados con los sistemas de transferencia de conocimientos. El sistema de evaluación debería evaluar a los investigadores alineados con esa transferencia. Ahora, ¿cómo sé que efectivamente hay conciencia en las editoriales de que se utilizan, que los grandes beneficios que les están otorgando los grants, los subsidios en todo el mundo, y que ellos explotan comercialmente, tienen que ver con la evaluación de los investigadores? Porque ahora, hace relativamente muy poco tiempo, están exigiendo que en los papers los autores especifiquen cuál ha sido su función. Hay 3 autores, entonces te preguntan, diga exactamente cuál ha sido su aporte a este trabajo. Lo cual implica que hay conciencia de que el principal motivo por el cual se produce la transferencia de recursos es porque los investigadores los necesitan para sus carreras profesionales. Entonces, lo que me parece que no es importante a mí es, podemos aceptar distintas formas de comunicación, pero en nuestras áreas, donde hay temas aplicados de interés regional, de interés local, y que están alineados con la política nacional que financia esas investigaciones, habría que lograr un acoplamiento. La buena noticia es que las comisiones, tanto en la CT8, en la Universidad de Buenos Aires, como en la Comisión de Hábitat en el CONICET, son conscientes de eso. Y hacen lo posible dentro de lo que institucionalmente se puede para acoplarlas otra vez. Y un solo comentario, quizá estaría bueno que lo comentamos acá, ¿no? La CTA8 funciona muy bien y hace ese papel, hace que no tengamos, como decía Marina, tenemos que estar explicando qué se hace en la Facultad de Arquitectura y cuál es la importancia. Y tiene además gran independencia en la fijación de criterios. Y eso es una gran ventaja. El problema con la comisión del CONICET es que la comisión asesora funciona igual, pero la Junta, o sea, lo que está arriba de ellos, no mantiene esos criterios, no es consciente de ese desacople entre lo que se evalúa en el investigador de manera individual y la transferencia concreta de los proyectos que hace. Habría que trabajar en lo posible ese acoplamiento. Bueno, les agradezco mucho. Podemos abrir ahora sí. Bueno, gracias de nuevo, María y José. La verdad que nos quedamos con más preguntas, ¿no es cierto? Pero bueno, son los dilemas, creo, que se van planteando en estos cambios de escenario y donde aparece, por otra parte, nombraban la inteligencia artificial y otros actores que por ahí no conocemos tanto. Yo pensaba en China, lo hablamos con José, está produciendo muchísima producción, valga la redundancia, científica, ¿no es cierto? Entonces es un actor que entra en juego en este juego de tensiones. Yo, de cualquier modo, quisiera dejar el micrófono abierto para comentarios, preguntas. Sí, Natalie. No sé si levanta para la grabación, va a tener que... Dale. Bueno, buenas noches.
Bueno, primero, gracias María y José por esta mesa, sumamente interesante. Yo pertenezco al CONICET, sufro todos estos avatares y estas tormentas permanentemente. No sé si voy a ser breve, pero no tengo exactamente preguntas, sino quizás más comentarios o debates como propuso María. En primer lugar, otra buena noticia, José, participé en la comisión de investigación de COTFAUN, del Consejo de Decanos de Arquitectura, y a través de una investigación que hice con un par de decanos sobre los nomencladores del CONICET, pudimos ingresar un pedido para que finalmente arquitectura y los diseños, en plural, tuvieran su cuarto propio. Entró con ayuda de San Juan, del arquitecto San Juan, y ya se votó de que sí hay que poner en discusión porque arquitectura, por ejemplo, aparece tanto en artes como en las ingenierías. Y es una locura porque después las publicaciones no corresponden con los nomencladores de ingeniería o de las artes, y a su vez los investigadores o posibles becarios se ven totalmente perdidos en el famoso intranet SIGEVA, ¿no?, del CONICET. Así que me parece que vamos encaminados a crear espacios que sean como, no sé si decirlo así, literales, pero un poco más afines o más adecuados o que, digamos, encuentren esa identidad, ¿no?, que finalmente es lo que hace falta. Eso por un lado. Y por otro lado, María, empezaste hablando de Ocean Schmidt, ¿no?, de cómo se llegó a hacer transferencia, ¿no?, o difusión del conocimiento científico. Los y las investigadoras de Ocean Schmidt dijeron, entre ellos Penchazade, que para lograr ese financiamiento y esa investigación tuvieron que publicar 60 papers. O sea, evidentemente las revistas científicas cumplen un papel de trampolín, ¿no?, más allá del contenido mismo que se vaya a publicar, porque pasan referato, doble ciego, en fin, todos los requerimientos, los que escribimos papers, artículos y dossier, además somos editores de nosotros mismos, de formato, demás, o sea, hacemos tareas múltiples. Pero independientemente de eso, yo pensaba esta discusión, María, de un mundo y el otro mundo, y que el marco teórico tiene que ser del mundo occidental, del norte global, pero me parece que nos estamos olvidando de los sujetos de esta comunidad de mentes, y esto es una crítica y autocrítica también, aunque hace un par de años ya empecé a ejercer lo contrario, y es que no nos citamos entre nosotros. Somos absolutamente egoístas. Entonces, seguimos citando autores occidentales del norte global para el marco teórico, para la metodología, cuando ya tenemos muchas décadas de producir entre nosotros teoría, pensamiento alternativo, independiente, postcolonial, decolonial o como lo quieran llamar, mestizo, criollo, lo que sea. Y seguimos evitando citarnos entre colegas. Creo que tiene que ver un poco con cierto individualismo o cierto atomismo que bueno, que hay que empezar a militarlo, no sé cómo llamarlo, hay que empezar a creer en eso. Hablabas cerraste la conferencia o el debate del feminismo y del poscolonialismo, absolutamente de acuerdo. Pero también se arma cierta cosa endogámica entre ellos, ellas, ellas, como lo quieran llamar, que terminan de nuevo cerrando el círculo que no termina de dialogar con otros campos y con otras disciplinas, ¿no? Entonces me parece, y la última cuestión, perdonen la longitud, pero me disparó muchas cosas, muchos sentimientos. Yo creo que con la aparición de la reforma educativa, allá por el año 94, 90, ¿no?, y la aparición de la CONIAU, este binomio docencia-investigación, investigación-docencia, yo creo que aún no aterrizó del todo en las aulas, en el cuerpo docente,
porque no todos los docentes entienden la importancia de publicar, de investigar, más allá de que te paguen o no te paguen por eso que investigas. O sea, no, si sos exclusivo tenés que investigar, pero ¿cuántos exclusivos tenemos en las universidades en general? Bueno, no importa, tenés una simple, investiga igual, publicá, enseñale a tus alumnos a publicar sus proyectos, generá de la proyectualidad recursos, digamos, del orden de lo científico para que haya transmisión de ideas, no solamente, digo, porque los que somos CONICET nos terminan diciendo, ustedes son una élite, cerrado, qué sé yo, pero cuando vamos a las aulas, nos reunimos con nuestros colegas, compañeros, docentes, ¿para qué investigar?, me preguntan. Si no soy del CONICET, bueno, abramos un poco el juego, ¿no? Y las universidades y la gestión tienen una responsabilidad en eso, sin duda. Así que bueno, nada, tengo mucho más, pero puedo pasar toda la noche, así que les agradezco mucho a ambos. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario sobre lo que mencionaba Nathalie. Bueno, con respecto al tercer punto, bueno, al primero me alegro que haya un movimiento más. O sea, no sé si va a ser el definitivo, pero es un movimiento que aclara las cosas. Yo, al respecto, creo que si hablamos de responsabilidades, las responsabilidades están compartidas con lo que nos pasa a nosotros dentro del sistema científico. Hay cuestiones que tienen que ver con el sistema científico y los modos de evaluación y las valoraciones que el sistema científico hace. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con nosotros y que se relacionan con lo último que dijiste vos, con respecto a qué lugar se le da a la investigación dentro de esta facultad. Entonces, cuando en una facultad la investigación se desvaloriza respecto de otros puntos, entonces es obvio que tenga menos posibilidades de hacer frente a ocupar su lugar en el sistema científico general. Por eso, bueno, me parece que si se está moviendo algo en el CONICET es porque se está moviendo algo acá también, ¿no? Y al respecto, yo no sé si saben, pero les cuento que yo tampoco soy de este campo. Yo vengo del campo de las letras y cuando aterricé en esta facultad hace in illo tempore, me sorprendió muchísimo. Yo venía de las lógicas de la investigación científica pura, de la buena, digamos. Y a mí me sorprendió muchísimo las lógicas de acá, pero me apasionaron. Me parecen mucho más abiertas, mucho más flexibles, mucho menos anquilosadas que las lógicas de los otros campos, que se han abroquelado en esto, y con esto tomo lo de citarnos entre nosotros mismos. Te lo tomo, pero te lo tomo a medias, porque hay un negocio de la cita entre personas que es abominable. Yo te cito, pero vos me citás. Yo te cito. Es abominable eso. Te lo tomo lo que decís y el sentido en que lo decís, pero abro un cuidado, ojo. Porque si no, se genera ahí una situación también tremenda, que en realidad uno cita para ser citado y independientemente del valor de lo que haya ahí. Entonces, con pinzas eso. A mí sí me gusta. Bueno, lo que hay ahora también es una gran proliferación de revistas truchas, digamos, o sea, de revistas que para salir a paliar la situación, y bueno, no se llaman truchas, tienen otro nombre un poco más elegante, pero no me lo acuerdo en este momento. Pero es una de las preocupaciones, de la misma manera que hay preocupaciones por los artículos científicos falsos, sobre todo a partir de la inteligencia artificial, que vos le decís,
3 o 4 palabras y hace un artículo al instante. O sea, porque los hace, de verdad. Pero junto con eso también está la proliferación de revistas non santas, digamos, que ayudan a la valorización. Para mí lo que está en la base es que no se puede valorar a los investigadores por su productividad en la cita. O sea que la productividad del investigador está en otro lado. No está en las veces que fue citado y en qué revista publicó. Eso es lo que está mal para mí. O sea, el impacto, el factor de impacto es uno de nuestros males. Pero es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Porque es como un laberinto. Y claro, es difícil salir. Porque además los bordes son bordes muy difusos. Están las revistas que vos mencionás como truchas que se crean para generar esta visibilidad y al mismo tiempo tenemos esta conciencia que vamos construyendo y se va armando en este espacio de, digamos, las limitaciones de aquello que está instituido y que termina, en algún sentido, viciándose, ¿cierto? La pregunta es cómo restituir cierto vínculo más virtuoso entre aquello que vos llamás el mundo editorial y el mundo académico, ¿no es cierto? Para mí ahí va la ponencia, lo que planteó José. Si yo no entendí mal, José, la médula de lo tuyo está puesto, bueno, no nos olvidemos cuando publicamos lo que publicamos, de a quién va dirigido. O sea, ¿va dirigido a sumar nuestro ranking o va dirigido a que los gestores puedan tomar eso y usarlo? Parece que si yo no entendí mal, ese es su punto. Sí, y hay una cuestión, digamos, también ética, en el sentido de que eso mismo que vos publicás como un informe técnico, también puede tener una adaptación para que sea un artículo científico eventualmente. Hay un tema, digamos, ético. Si eso se considera que es el mismo producto o no. Pero la pregunta, te la devuelvo como pregunta en todo caso entonces. ¿Qué posibilidades hay de que eso de ese conocimiento que se produjo puede estar alojado en distintos lugares? No es automático, porque el formato, los contenidos, los destinatarios son bastante específicos. Ahí entra sí el tema de comunicación. Cada género discursivo, exacto, para decirlo en términos, sí, requiere y recuerden que nuestras investigaciones, aunque son financiadas, son muy poco financiadas. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos de hacer el paper para tal y el informe para tal? O sea, hay algo ahí que es muy complejo. Mira, yo optaba al revés. Publicamos un paper y sacábamos un informe y sacábamos un comunicado de prensa, asegurarnos de que los resultados... Claro. El problema es que el comunicado de prensa, las semanas se le olvidaba, claro, el informe, en la gestión, cuando iba la gestión se iba, y el paper estaba por otro lado. Sí, obliga a repensar estrategias, ¿no es cierto? Obliga. Sí. Por lo menos a plantearlas o sea, porque una vez que está abierto el abanico, yo creo mucho en la inteligencia colectiva, pueden ahí aparecer sin duda caminos.